Muy buenas noches, es un privilegio encontrarnos nuevamente en esta ocasión para estudiar la tercera lección de nuestro trimestre que habla acerca de la salvación por la fe en el libro de Romanos. Un abrazo de bienvenida a cada uno de aquellos que nos siguen a través del Facebook y que seguramente luego se conectarán en la grabación de la transmisión en los días subsiguientes. Para todos ustedes, mil y mil bendiciones. Tenemos un invitado especial en esta hora, es el pastor Yerko Samuel Viana. Pastor, muy buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos que nos observan en las cámaras. Gracias, pastor, por la invitación de estar aquí con usted y compartir con los maestros. Muchas gracias, pastor, por aceptar la invitación. También queremos recordarles que este 14 de diciembre iniciamos el Congreso Nacional de Universitarios y Profesionales en Santa Marta. Así que inscríbanse con su director de jóvenes de su asociación, de su misión. No lo olviden. Y para Semana Santa del próximo año tendremos nuestro Campamento Nacional de Guías Mayores. Son cosas que debemos ir recordando en nuestras clases para que los que están implicados en estas edades, en estas características, puedan prepararse y asistir. Vamos a orar. Señor, seguimos contando con la presencia de tu Espíritu Santo en esta hora, que tú nos uses para transmitir el mensaje de tu palabra a las personas que escuchan y también a los que no te conocen. En especial, en esta hora estamos pidiendo por la familia Lince. Tú conoces la situación en que ellos se encuentran, especialmente la hermana Eulalia. Dale la salud, la sanidad y la pronta recuperación si es tu santa y divina voluntad. Amén. Los dejamos en tus manos y como familia de la fe, unidos en oración, pedimos su pronta recuperación. Que se haga tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro estudio de esta semana, como estamos colocando aquí en la pantalla, tuvo que ver con la condición humana, y es que el autor de la lección va entrándose en el libro de Romanos, ahora explicando cuál es la situación del ser humano frente al tema seguramente de la salvación y de la fe. Así que vamos adelante. ¿Cuál es el texto clave? Bien, pastor, hemos escogido el texto que nos sugiere el folleto de la lección, y es el texto de Romanos, capítulo 3, versículo 23, un texto conocido por todo el mundo cristiano, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay algo importante en el libro de Romanos, que es que Pablo busca establecer una verdad que es crucial, y esa verdad es la base fundamental para el Evangelio. Sin aceptar esa verdad o sin colocarla como un eje alrededor del cual gravita toda la verdad del Evangelio, nosotros no podemos alcanzar a vislumbrar lo que significa Cristo para nosotros. Así que Pablo, cuando empieza el libro de los Romanos, está destacando el estado lamentable de la condición humana, ya que todos estamos contaminados por el pecado. En ese eje nos vamos a centrar en esta noche para mirar algunos aspectos que nos puedan ser útiles para compartir con nuestros hermanos en la próxima clase que tengamos el sábado en las iglesias de todo el mundo. Entonces nos estamos adentrando aquí en el tema de la condición humana, especialmente el pecado, ¿no? Y por supuesto, aquí va a haber una discusión porque los hermanos judíos se sentían poco pecadores y los gentiles los más pecadores. Pero durante esta semana el apóstol Pablo nos va aterrizando en una realidad compleja, pero al mismo tiempo con esperanza, ¿no? Que nos va a decir, están aquí, pero no se desesperen, hay una solución. Así que si a usted le parece, miramos las tres partes que vamos a tener de la lección, y luego nos comenzamos a adentrar en algunos conceptos interesantes para compartir. En primer lugar, la lección de esta semana nos ayuda a reconocer el problema del pecado. Cuán importante es que nosotros reconozcamos que vivimos en un mundo de pecado. En segundo lugar, vamos a mirar cómo podemos enfrentar el problema del pecado. Enfrentando ese problema nos lleva a combatir, que es la tercera parte de lo que vamos a mirar, la negación del problema del pecado. Y de esta manera concluiremos la solución que la palabra de Dios nos presenta a esta realidad que todos tenemos que confrontar cada día, pastor.
Muy bien, entonces tenemos ya el bosquejo de esta semana esbozado, ¿no? Una de las dificultades más grandes, difíciles, complejas o quizás la más es el problema del pecado, que es un problema universal y del cual ninguno se escapa. Pero estábamos estudiando que hay entonces solución en Cristo Jesús. Muy bien, pastor. Vamos al segundo punto entonces. Correcto. Muy bien. Enfrentando el problema del pecado. Muy bien. Entonces, si ya aceptamos que hay una problemática, ahora debemos enfrentar esa problemática. Hay dos ideas que quiero dejar en el ambiente para que los hermanos las consideren como una opción para compartir con su clase el próximo sábado. Y es las mentiras culturales que tenemos que enfrentar y aceptar nuestra condición. Mientras no tengamos claro algunos asuntos que han pasado desde que el pecado entró al mundo hasta el día de hoy, quizás nos cuesta a veces trabajo asimilar algunos conceptos, pastor. Así que si usted me permite, yo voy a entrar un poquito en el mundo de la filosofía. Sí, porque... Y en el mundo de la historia. Así que bueno, en primer lugar, nosotros sabemos que Dios creó al hombre, y si nos ubicamos geográficamente, estamos hablando del Oriente, lo que los ingleses por allá en el siglo XIX hablaron como el Medio Oriente, el Cercano Oriente, el Lejano Oriente, partiendo de su posición geográfica, lo que estaba cerca de ellos y lo que estaba lejos de ellos. Así que el concepto que se da en la Biblia es un pensamiento hebreo, pensamiento oriental. Nosotros fuimos culturizados por el mundo griego, el mundo occidental. Así que ahí se partió el pensamiento, pastor. Entonces, a veces nos cuesta mucho trabajo entender la Biblia y entender algunos conceptos porque Dios usó un pensamiento oriental para transmitir los conceptos, pero en el Antiguo Testamento fueron escritos en el idioma oriental, pero en la sabiduría de Dios, fíjate que el Señor toma el pensamiento hebreo a través de un instrumento o de un vehículo occidental que fue el idioma griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego mayormente. Entonces, ¿cómo tomar el pensamiento y vaciarlo, transportarlo, podríamos decir, a través de una forma de pensar completamente diferente? Entonces ahí es donde yo quiero que miremos un poquito el asunto del pensamiento griego. Los griegos conquistaron el mundo con su forma de pensar. Los romanos, el famoso helenismo que conocemos, los romanos le aportaron a este mundo su ingeniería, la forma de administrar justicia, pero ellos no se preocuparon por el tema del pensamiento, así que ellos tomaron el pensamiento griego y lo vaciaron en su mundo romano. Entonces, en el mundo romano lo único que ellos hacen es tomar los nombres de los dioses y le cambian al concepto romano, pero básicamente ellos no aportan mayor cosa con relación al pensamiento. Así que cuando nosotros estudiamos la Biblia nos acercamos a un pensamiento oriental, pero con una mente occidental, y ahí es donde empiezan a chocar muchas cosas. Estoy hablando de esas mentiras culturales que nosotros manejamos en el mundo occidental. Naturalmente que enfrentar el problema del pecado es un asunto desde Adán y Eva, por supuesto, pero en lo que atañe a nosotros de este lado del mundo griego, pues quería como enfatizar ese detalle. Entonces en la Edad Media se cambian los ejes, y ahí es donde esto empieza a formarse el problema que hoy tenemos. Claro, se habla de muchas cosas, de la generación moderna, el posmodernismo, y bueno, todo lo que nosotros ya conocemos, pero en el centro de todo, y el centro del problema de esas mentiras culturales que nos han vendido es cuando en la Edad Media se cambian los ejes de pensamiento. Entonces, ya sabes que antes el pensamiento era teocéntrico y después se pasa al antropocentrismo. Así es. Entonces ya el hombre deja de pensar en Dios para pensar en sí mismo. Entonces fíjate cómo Pablo lo enfrenta cuando le dice a los romanos, en el capítulo 1, el versículo 28, Pablo enfrenta esa problemática desde el mundo cristiano, como antecediéndose a todo lo que vendría. Él dice, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a todo lo que nosotros ya conocemos en Romanos 1.
a todas las concupiscencias y toda la serie de depravación y todo eso. Entonces, ¿cuál es la mentira cultural? En resumen, la mentira cultural es que el mundo griego nos empezó a enseñar muchas cosas que no estaban en el pensamiento de Dios a través de los profetas que nos llega a nosotros. Entonces el apóstol Pablo le dice, bueno, el problema es que ustedes empezaron a desplazar a Dios. Entonces empezamos a quitar a Dios del medio y esas son las mentiras culturales que tenemos que enfrentar, como está en el bosquejo. Entonces, usted y yo sabemos que cuando usted va a hablar con una persona, cuando usted va a hablar con alguien que ha sido formado en universidades o en la vida, lo que sea, todos tenemos el mismo formato, y es que Dios ya no es el centro de nuestras vidas. Ahora el centro de nuestra vida soy yo, es el hombre, es la cultura, la ciencia, la tecnología. O sea, nos hemos escondido detrás de todo eso y hemos desplazado al Señor de la vida del hombre. Entonces, eso hace que nosotros no aceptemos nuestra condición. Nos cuesta trabajo aceptar que somos pecadores. Alguien dirá, bueno, pero ¿de qué tenemos que ser salvos? O sea, ¿por qué el Señor vino a salvarnos? Entonces hay una serie de interrogantes que se basan precisamente en haber corrido el centro, el eje. El eje se pasó de estar centrado en Dios a estar centrado en el hombre. Y eso hace que aceptar este tema del pecado no es fácil para la gente secular, que llamamos, y tampoco para nosotros. Y es lo que tú mencionabas, que el problema que Pablo enfrenta no es solamente con los gentiles, sino el problema mayormente es con los judíos y todo lo que está enredado en ese asunto de que los judíos decían, bueno, los gentiles tienen que judaizar, etc. Bueno, son detalles que ya usted estudiará ya por su propia cuenta. Pero lo que quiero enfatizar, pastor y hermanos, es que esas mentiras culturales que nos han vendido nos han hecho que desplacemos a Dios de nuestra vida como el centro para colocar todas las demás cosas en el centro de la existencia humana, y por eso cuesta tanto trabajo aceptar nuestra condición pecaminosa. Por supuesto. Y de allí nace una expresión tan común que es: yo soy bueno, yo no robo, yo no mato, no le hago mal a nadie. Exacto. Y nos creemos mejores que muchos otros que, por supuesto, cometen pecados más socialmente escandalosos. Así es. Y claro, pero igual que hicieron los romanos en el tiempo de Pablo, hemos excluido a Dios, cada vez peor, cada vez más. La ciencia, en fin, sin embargo, no ha sido la solución. Por eso son mentiras. Exacto, y tenemos que enfrentar esas mentiras culturales, sin duda. Y la mejor manera de enfrentar esas mentiras es aceptar que somos pecadores. Si nosotros no aceptamos eso, podemos caer en la misma condición de los judíos en el tiempo de Pablo, cuando está enfrentando a los romanos y Gálatas y bueno, todo lo que ya nosotros conocemos, Hechos 15, y toda la situación que Pablo tuvo que enfrentar cuando el Evangelio empezó a alcanzar a los gentiles. Es posible que nosotros estemos en la misma condición, seamos pastores, seamos dirigentes de la iglesia, recién bautizados, llevamos muchos años. Eso hace que también estemos mintiéndonos a nosotros mismos al no aceptar que, independiente de nuestro estatus o de nuestra condición como adventistas o como líderes, todos estamos en la misma situación de pecado por naturaleza. Así es. Y necesitamos ser liberados en Cristo Jesús. Amén. O sea que esta es la parte B, ¿no? Aceptar nuestra condición. Y de verdad que si no aceptamos nuestra condición, pues no vamos a encontrar la solución. Y acuérdate que Pablo menciona eso en el capítulo 1, versículo 28 en adelante. Pablo dice, ¿tú quién eres que juzgas al otro? Sí. Entonces a veces nosotros nos colocamos en una condición o en una posición, más bien, donde miramos al hermano que cae, y el tema de la disciplina eclesiástica, pastor, es un problema que si no lo entendemos bien, el tratamiento ético que Mateo 18, 15 al 18 nos menciona, sí, nosotros podemos estar cayendo en la misma situación de los judíos, hoy como adventistas. Una persona fracasa y nosotros vamos con toda la fuerza de la ley para hacerle ver su error, pero cuando nosotros quizás estamos cometiendo cosas peores que ellos, entonces ahí es donde necesitamos, cuando aceptamos nuestra condición, nos hacemos más misericordiosos, nos hacemos más bondadosos con el que cae, con el que fracasa, como dice Pablo en Gálatas 6:1, vosotros que sois espirituales, restaurados. Y eso se logra cuando aceptamos nuestra condición de pecadores, que todos somos pecadores.
Así que aceptar la condición de pecador tiene varias ventajas. Correcto. No solamente el saber que necesitamos un redentor, un salvador, sino también tratar a los pecadores que, como nosotros, por supuesto, estamos en la misma situación, con esa bondad, esa misericordia. Y claro, cuando aquellos hombres iban a apedrear a la mujer pecadora, no eran conscientes de su estado pecaminoso. Mas cuando Cristo les escribió sus pecados sobre la arena, al reconocer su condición, entonces también dejaron las piedras y se fueron, ¿no? La ventaja de la mujer es que ella recibe la solución a su problema, mientras que los que sueltan las piedras se van y se alejan de la única fuente de solución, que sería una falla fatal que nosotros también, al reconocer nuestro pecado, no fuéramos de la solución, por vergüenza o por, en fin, cualquier situación que sintiéramos como sintieron aquellos victimarios de aquella pobre mujer. Muy bien, así es. Gracias a Dios por esa alternativa de aceptar nuestra condición, reconocer que necesitamos un médico. El tercer tema de nuestro bosquejo de esta noche, que es combatiendo la negación del problema del pecado. Sí, no es fácil aceptar. Exacto. Y este tema de la negación, pues los psicólogos hablan mucho de estos asuntos, de la negación. Y hay un ejemplo muy clásico, y es cuando muere un ser querido. Sí. Hay personas que dicen, no, yo prefiero no mirarlo en el cajón, en el féretro, para tener el recuerdo de los últimos momentos de su vida, no quiero ver. Bueno, sabes que eso es parte de ese problema. Estoy negando que esa persona murió. Y cuán difícil es para una persona salir de su duelo, de su luto, de su estado de tristeza. Y uno de los causales principales es que no acepta que la persona murió. Ese estado de negación, en ese ejemplo clásico, es lo mismo que sucede con el tema del pecado. Cuando nosotros nos colocamos en la posición de negar, es muy difícil que pueda haber solución. Entonces, por eso hemos puesto aquí un par de palabras: actos buenos, personas buenas. No nos hace bueno lo que nosotros hacemos. ¿Me explico? Curiosamente. Los actos buenos que yo haga, como tú lo mencionabas ahorita, los actos buenos que yo haga no me hacen ser bueno en sí mismo. Si yo doy limosna, si ayudo al pobre, si ayudo al necesitado, si hago obras de caridad, o sea, esas obras no me convierten en persona buena. Esas obras buenas, esos actos buenos no me hacen bueno. Entonces, aquí hay dos asuntos, pastor y hermanos, que necesitamos considerar. Y es que el tema del pecado no es un tema de actos, es un tema de la naturaleza. O sea, muchos de nosotros hemos luchado por años y años en el mundo cristiano y en el mundo adventista, corrigiendo nuestros actos, corrigiendo nuestras conductas. Sí, y ¿cuántos centímetros debe tener la falda de largo? Sí. Y vienen las preguntas que nos hacemos que son, considero yo, un tanto necias, pero los pastores las recibimos, bueno, con cariño cada rato de nuestros amigos, hermanos. ¿Será malo tal cosa? ¿Qué tiene de malo escuchar este disco, esta cancioncita, ir a tal lugar, hacer tal cosa? Tenemos allí una situación de actos complicada. Correcto. Sí, es un tema, usted sabe que es un tema que se ha discutido mucho en los pasillos teológicos de esta iglesia y del mundo cristiano, sobre todo. Y es pensar en eso, en cuán bueno debo hacer, y cuán bueno, o de qué manera puedo actuar, cuál es la mejor forma de hacer esto, de hacer lo otro. Y sabe que eso ha terminado polarizando la iglesia. Así es, claro. Nuestra iglesia se ha polarizado entre los que te generan unos espacios en los cuales tú debes moverte con ciertas conductas prefabricadas, y aquellos que se van al otro extremo o al otro polo para decir, no, esto no se maneja de esta manera. Unos y otros necesitamos conciliarnos en el centro, que es Cristo. Cuando se logra eso, entonces va a ser mucho más fácil entender este problema del pecado. Actos buenos,
no nos hace personas buenas. No. Por eso, precisamente, el punto B de Sí. esta tercera parte que hemos colocado es la condición interna contra esa condición externa. No es solo lo que yo hago, es lo que soy. Lo que soy, eso es fundamental. Nosotros lo vemos a diario en el mundo de la política, en el mundo de que la iglesia no es ajena a eso. Sí, la personalidad, hay personalidades arrolladoras en el mundo del liderazgo, Sí. en todos los ambientes, liderazgo religioso, liderazgo político, liderazgo económico. Y cuán agradables son las personas, y es importante ser agradable, a algunos nos cuesta. Quizás por eso no podemos ser ujieres, yo no puedo ser ujier de una iglesia, en la puerta de la iglesia ya para sonreír. Otros les es más fácil. Es un tema interesante la personalidad, Personalidades. las personalidades. Pero además de eso, que es importante, la forma como nos proyectamos hacia los demás, es importante saber que dentro de todo eso tiene que estar lo fundamental, y es la condición interna de cada uno de nosotros. Y entonces ahí volvemos al texto de Romanos: todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Aquí hay algo importante, y es que no debemos olvidar que la lección habla un poco del tema del juicio, del justo juicio de Dios. Afortunadamente nosotros no vamos a caer en las manos de los seres humanos, no vamos a ser juzgados en una dieta de worms, como le pasó a Lutero. No vamos a ser juzgados ante un tribunal humano, afortunadamente, porque vamos a caer en las manos de un Dios vivo, justo, que conoce nuestras tendencias, que conoce nuestras luchas, que conoce nuestro corazón, que Él sabe que se esconde detrás de mi máscara, de mi sonrisa o de mi ceño fruncido. Dios conoce todo eso. Así es. Y es importante tener en cuenta estos detalles alrededor del tema del pecado, porque finalmente todos somos pecadores y todos necesitamos de Dios. Eso es clave para la lección y es clave para enfatizar en esta semana. Todos estamos necesitados de Dios porque todos somos pecadores. Que nuestra proyección sea diferente hacia la comunidad que nos rodea no quita que haya una condición pecaminosa de la cual tenemos que ser liberados en Cristo Jesús. Así es, de manera entonces que debe quedar claro que no son nuestros actos, es una realidad interna. Y esa realidad interna solamente la interviene Jesucristo. Nosotros, por nosotros mismos, no lo podemos lograr. Dependemos de Él, ¿verdad? Es la única forma de combatir este problema del pecado. Pero entonces nos ha llevado esta lección a colocarnos a todos en un plano de igualdad. De igualdad. El hermano musulmán, el hermano judío, que adoran al mismo Dios, el hermano hinduista o shintoísta, que adora 3000 dioses, y todos somos hermanos, estamos en la misma condición. Así es. No hay escapatoria. Así es. Necesitamos entonces recurrir a la bondad de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Qué importante es que nosotros tengamos en cuenta eso, que todos somos pecadores, que sucede como el enfermo. Si usted está enfermo pero no quiere ir al médico porque no necesita ir al médico, pues entonces es posible que no vaya a ser curado. Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros no aceptamos que estamos enfermos del pecado, de la lepra del pecado, pues sin duda que no vamos a necesitar remedio. Romanos, en el capítulo 2, versículo 4 al 6, nos interpela Pablo en estos dos versículos y nos llama a recordarnos que el arrepentimiento es el resultado del amor y de la benignidad del Señor. Es su amor y su benignidad la que nos lleva al arrepentimiento. O sea, nosotros ni siquiera el arrepentimiento es una obra humana. Ni siquiera Ni eso. siquiera eso. O sea, nosotros no tenemos nada de dónde agarrarnos para decir, bueno, yo aporté a mi salvación con este detalle, me arrepentí, yo quise arrepentirme. No, no. Es que fíjate que Pablo te está recordando a ti, te recuerda a mí, nos recuerda a todos, que es su amor y su benignidad que nos llevan al arrepentimiento. Entonces, gracias a eso, a que el Señor nos lleva a cambiar de dirección, entonces nosotros podemos encontrar la solución al problema universal del pecado.
Si subestimamos la realidad de nuestra condición pecaminosa, la salvación en Cristo no se comprenderá ni se apreciará. Si nosotros subestimamos eso. Así que, pastor, de esta manera podríamos concluir este breve repaso, invitando a que cada maestro haga un llamado a sus alumnos, terminar su clase, para que aceptemos esta realidad del pecado, a sentirnos pecadores, pero sobre todas las cosas, que es lo que más debemos enfatizar, porque a veces somos bastante cargados hacia el concepto de que somos pecadores. Entonces, esto pasa como el que se suicida. Finalmente llega a una condición desesperada que dice: no hay salida, no hay solución a mis problemas, quebré, perdí el hogar, perdí la esposa, los hijos, la familia, perdí el capital, perdí el dinero, perdí el trabajo, no hay solución, y terminan quitándose la vida. Tampoco podemos llevar a la iglesia a esa situación, porque algunas veces nosotros, en nuestro afán de demostrarle a los demás que somos pecadores y que nuestra condición de pecado nos va a llevar a la muerte y a la destrucción eterna, entonces dejamos a la gente sin esperanza. Y tampoco es el plan de Dios. Ese no es el plan de Dios. Su benignidad y su amor nos llevan al arrepentimiento. Es el amor de Dios el que lucha cada día con nosotros para que nosotros tengamos esperanza en Cristo Jesús. Para mí es importante enfatizar la solución por encima del problema. Aunque describimos el problema, enfaticemos la solución, y la solución es Cristo Jesús. Amén, amén, así es. La descripción del problema tiene el objetivo de llevarnos a abrir nuestro corazón a la solución. Correcto. Para eso lo mencionamos, para entender que necesitamos. Y una vez que entendemos su amor y su benignidad, nos lleva al arrepentimiento, a caer a los pies de Cristo y decir: Señor, aquí estoy tal como soy, transforma mi vida y mi corazón. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, estamos llegando entonces al final de este repaso tan interesante. Cada vez se va volviendo más interesante el estudio de Romanos, porque va adentrándose en el corazón humano mismo. Fíjense la necesidad que tenemos de Cristo, expresada desde el ángulo de conocer nuestra condición pecaminosa. Vamos a terminar entonces con una oración, y quiero dejar en ustedes esa inquietud de, durante esta semana, escribirnos aquí en el video, que por supuesto queda allí posteado en el Facebook, sus preguntas que durante esta semana, hasta el día viernes en la mañana, no prometemos ya en la tarde, podríamos, pastor, ¿verdad?, contestar y conversar un poco a través de las redes. Así que estaremos durante estos días, miércoles, jueves y mitad primera del viernes, pendientes de algunos comentarios, aportes, en fin, lo que ustedes deseen, para que juntos vayamos este sábado con gran seguridad a conversar acerca de este importante tema de la condición humana y la solución en Cristo.